Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas son las llamadas y mensajes que hemos tenido en relación al tema de la pasada semana. Recordar que tratamos la afectividad y la sexualidad. Ha surgido mucho interés en las familias y nos habéis propuesto que sigamos tratando estos temas. Y como estamos aquí por y para vosotros, pues hemos decidido hacer 2 capítulos más para abordar con más detalle todo esto. Y para ello hemos decidido invitar de nuevo a nuestra experta Irene Reyes, matrona y sexóloga, que ha tenido la gran habilidad de acompañarnos y estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, yo encantada de seguir acompañando aquí en el podcast y sobre todo con muchas ganas de hablar del tema del deseo, que yo creo que es algo que suscita mucho interés en la sociedad y que podemos aportar mucho hoy con él. Bien, seguro que sí. Saludamos a Manuela Mingo, Yolanda García. ¿Qué tal estáis? Hola a todos y todas. Pues yo también habida aquí de conocer todo lo que nos quiera Irene enseñar hoy, que sabe muchísimo. Así que aquí esperando a la expectativa a ver qué aprendo hoy. Buenas tardes, yo deseosa de que empiece el podcast y compartirlo con las familias que nos están escuchando y a Irene, que es un amor escucharla también. Y es que nos gusta un montón los retos y hemos querido trascender a un plano más elevado. Pues sí, para dar claridad y romper mitos y creencias. El tema del podcast de hoy está relacionado con algo que cuando pensamos en ello es muy probable que más de uno penséis casi de inmediato en un solo mero impulso por tener sexo. Hoy hablamos del deseo. Acompañarnos ahora más que nunca en Abriendo Paso al Talento. Esto es Abriendo Paso al Talento, un espacio de descubrimiento y transformación. Si quieres acompañarnos y formar parte de nuestra comunidad, búscanos en redes sociales y déjanos tus comentarios. Abriendo Paso al Talento. Deseo, emociones, sentimientos, instintos, erótica, falta de deseo, influencia en las familias. ¿Por dónde empezamos, Irene? Pues vamos a empezar por definir qué es el deseo, ¿no? Para que la gente pueda tener una idea, ¿no? A ver, a mí el deseo sexual me gusta definirlo como pues ese apetito, ese impulso que además viene desde nuestro cerebro y que es provocado por estímulos externos que pueden ser de tipo biológico, psicológico, relacional o incluso emocional y nos van a llevar a satisfacer esa necesidad del objeto deseante, ¿no? Está claro que el sexo es una necesidad básica en todos los seres humanos, como lo puede ser el hambre o lo puede ser el sueño, pero tiene una particularidad. Primero, no es una necesidad básica, ¿vale? Es una necesidad que queda secundaria. Ante una situación de emergencia podríamos vivir perfectamente sin sexo y no nos moriríamos. No pasa lo mismo con el hambre o con el sueño. Entonces hay 3 características básicas que van a definir el deseo sexual. La primera es que no tiene alarma, es decir, que si yo dejo de pensar en no estimulo mi cerebro, no tengo relaciones, no me toco, mi deseo se apaga, ¿vale? La segunda es el placer, es decir, durante el sexo o el deseo sexual yo voy a tener placer durante toda mi relación. Esto no sucede igual con el resto de necesidades, es decir, cuando tenemos hambre o tenemos sueño yo no siento placer por dormir. Puedo tener la sensación de que sí, pero es una vez que me he despertado, pero yo no siento placer mientras duermo. Y la tercera es la plasticidad. Ya sabemos que la plasticidad es la capacidad que tenemos de cambiar, de modificar. Igual que mi deseo puede disminuir, incluso desaparecer, también tengo la capacidad de aumentarlo a través de los estímulos externos. Con lo cual, nosotros normalmente lo que decimos es que tenemos en sexualidad es que tenemos que erotizar todos los sentidos. Y para eso hablamos de las gafas moradas, de ponernos las gafas moradas, empezar a ver todo más erótico para estimular nuestro cerebro. Sí, además yo entiendo también que el deseo, ¿no? Es una forma también cuando eliges desear a una persona o a otra o desear unas cosas u otras, estás definiendo también tu personalidad. Y bueno, pues no deja de ser esa práctica de autoconocimiento personal y de la otra persona. Y luego también influye, ¿no? El deseo en
en las fantasías, en los sentimientos, en esas emociones. Y yo le quería preguntar a Irene que si eso del deseo, como me decían a mí también, es innato, viene y hay que esperar a que aparezca o... Pues eso es uno de los mitos, ¿no? El que pensamos que es algo que van a hacer solo de nosotros, y el deseo sexual es algo que se aprende y es algo que tenemos que trabajar, porque hemos dicho que necesitamos erotizar nuestros sentidos, la vista, el olfato. Las fantasías sexuales, como tú decías, son una herramienta súper potente que ahora veremos que nos puede ayudar a estimular nuestro cerebro. Con lo cual, muchas veces esa falta de deseo que encontramos particularmente en las mujeres, por digamos, la educación que hemos recibido, vienen un poco de ahí, de un sistema de aprendizaje que no ha sido el correcto, que nos han desconectado un poco de nuestro cuerpo, no tenemos autoconocimiento y tampoco tenemos herramientas, porque el placer en la mujer siempre ha quedado como que un poco relegado, es ahora cuando lo estamos poniendo en la mesa y sentimos que el placer es importante para nosotras. Y entonces aquí el deseo, obviamente, placer y deseo van de la mano, ¿no? Bueno, yo voy a poner aquí un poquito ahora, a ver si, no sé si punto discordante o a ver cómo le llamamos. A ver, está claro que todos somos seres sexuados, ¿no? Y de alguna manera, por lo menos yo lo he vivido esto, nos han educado no para vivir la sexualidad, la mayoría de las veces para evitarla, ¿vale? Cada uno de nosotros nacemos con una herencia biológica y que juntándolos con múltiples o miles de estímulos externos, pues nos van a actuar de facilitadores o no para sentir el deseo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la sociedad determina, no sé si estás de acuerdo conmigo, la sociedad determina desgraciadamente cuáles son los estímulos que nos deben de provocar el deseo o no, ¿vale? En la civilización actual, o sea, en la civilización occidental, tenemos unos paradigmas que nos dicen qué es lo normal y qué es lo anormal en el sexo, ¿vale? Esto determina si voy a tener deseo o no lo voy a tener, ¿vale? Olvidándonos de que cada uno de nosotros tenemos una respuesta sexual diferente, de acuerdo a la educación que hemos recibido, a las creencias que tenemos, a la participación o al ejemplo observacional que hemos visto en nuestra familia, en nuestro grupo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de alguna manera estamos constantemente pensando si estamos siguiendo el patrón o el guión marcado según la sociedad. Es decir, este estímulo es el que me tiene que provocar a mí y si este estímulo no me provoca, malo, porque es que, a ver, me estoy confundiendo. A mí me gustas tú y tú eres una mujer, o yo soy hombre y tú me gustas y eres hombre. O sea, no voy a sentir la erótica igual. Si a nivel social está dicho que eso es malo, ahora por suerte ya hemos evolucionado bastante, ¿no? Pero si a mí me han educado en unos patrones sociales que determinan esto está bien y esto está mal, mi erótica, como decíamos, ¿va a saltar o no va a saltar? ¿No? Yo creo que, claro, yo creo que lo que tú te refieres más tiene que ver con la orientación sexual. Y obviamente, a ver, está claro que grandes de los problemas que tenemos y de la desinformación que tenemos a nivel de sexualidad es, primero, porque hemos tenido una educación muy castrante y porque la sociedad quiere meternos a todos en el mismo cajón. Y el ser humano es sumamente diverso, no entramos todos en el mismo cajón. Yo creo que tú lo que te refieres tiene que ver más con la orientación. Y claro, como la orientación que tenemos en la sociedad aceptada como normal, que no hay nada normal, lo normal es lo que cada uno quiera, es el cisetero, ¿no? Entonces, todas las mujeres o hombres que salen de ahí, al principio pues se sienten como que no encajan. Entonces, por eso que tenemos que formarnos todos más y ser más abiertos para entender que no hay una única forma de relacionarnos y que de hecho incluso la bisexualidad puede ser algo muy común, que quizá a lo mejor no lo hemos explorado porque nadie nos ha dado el permiso y no lo tenemos que dar nosotros, ¿no? Entonces, bueno, de ahí luego pasaríamos al deseo, que muchas veces, y aquí quiero hablar ya de las fantasías, mucha gente tiene miedo a fantasear, ¿no? Tiene miedo a fantasear porque en tu imaginación puede aparecer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, a veces tenemos cadenas que no nos permiten desear ciertas cosas. Y con la fantasía nosotros siempre estimulamos a que es algo que es libre, que tiene que ser divertido y que lo que pasa en tu mente se queda en tu mente. No tiene por qué ser real. Con lo cual puedes fantasear y montar la imagen que tú quieras. A lo mejor eres una persona que dices, no, yo soy heterosexual y tengo una pareja
pero me ayuda mucho tener una fantasía sexual con una mujer, me erotiza, pero es una fantasía. A lo mejor tú no sabes si lo quieres llevar a la práctica, pero a ti te erotiza. Bueno, pues eso estimula tu cerebro, aumenta tu deseo. Pues fenomenal, si es que sabemos que las fantasías sexuales son saludables cuando se viven fuera de la culpa, ¿no? Entonces estamos de acuerdo en que no hay una norma o un patrón Claramente o un no. guión para sentir deseo. Sí, No. lo que existe es una respuesta sexual que es diferente en cada persona, ¿vale? Y que se puede manifestar de manera diferente, de acuerdo, pues muchas veces que están pues, a las creencias o a los gustos o a la educación que hemos recibido. ¿No es Claro, así? efectivamente, es que nuestra educación determina todo. Es Entonces, decir, que por esa eso, vocecita que oímos, perdona, que te con esa sí, vocecita que oímos algunas veces de no, eso no, que eso no está bien, eso no está bien, eso es no. malo, eso no es normal. O sea, nos olvidamos de esa vocecita y Esa intentamos dar vocecita, respuesta a nuestros deseos, que nos venga del estímulo que sea, da igual, aunque a ti te parezca que sea normal, siempre que sea una respuesta que a mí me proporciona esas sensaciones corporales que no tienen por qué ser placenteras, claro. genitales, ¿vale? Todo es válido entonces, ¿no? Efectivamente, es que yo creo que lo que hay que hacer es apagar la mente y bajar al cuerpo, ¿vale? Porque vivimos muy desconectados de nuestro cuerpo. Si bajamos a nuestro cuerpo nos manda muchísima información a lo largo del día. De hecho, cuando nosotros tenemos placer, cuando bien porque nos estemos acariciando con otra persona o estemos simplemente dándonos placer a nosotros mismos, la sustancia que liberamos es la oxitocina, que todos sabemos que es la hormona del placer, nos relaja. Eso disminuye nuestros niveles de cortisol. ¿Vale? Que vamos todos intoxicados de cortisol por la vida, estresados. Y eso nos ayuda a conectar con el cuerpo. La mente al final lo que hace es estresarnos, porque todo el tiempo nos manda órdenes y nos está siempre diciendo lo que está bien y lo que está mal. El cuerpo es lo que nos dice lo que realmente necesita. Por eso es súper importante bajar al cuerpo. Rompiendo paradigmas, ¿no? Lógicamente, y rompiendo esas creencias, que eso es lo que está justo en la mente, ¿no? Y que nuestras experiencias al final nos hacen y configuran, esas creencias configuran nuestras experiencias, lo que es verdad y lo que es mentira, y lo ponemos como absolutamente sagrado con respecto a todo esto, ¿no? Y es la verdad para nosotros, ¿no? Entonces, por tanto, estamos en el momento de creencias, estamos en el momento de transformar esas creencias que nos están limitando. Y una de las frases que escucho mucho es, a ver qué os parece, es la frase de que las personas con discapacidad no tienen deseo. ¿Qué opináis? Pues a ver, creo que ya lo tratamos o ya creo que dimos unas pinceladas en el podcast anterior. Hemos dicho que el deseo parte de un estímulo del cerebro. De hecho, es que si partimos de esto, que es un estímulo del cerebro a través de estímulos externos, toda persona que tenga cerebro y que tenga cuerpo puede ser estimulada. Con lo cual podríamos decir que el cerebro es el órgano sexual más potente, ¿no? Entonces, muchas veces el problema es que esta creencia viene mucho de reducir la sexualidad a la genitalidad. Pero es que nada tiene que ver. De hecho, hay personas que a través de fantasías sexuales pueden llegar a tener una respuesta sexual completa, incluso llegar a la resolución con el orgasmo sin tan siquiera tocar su cuerpo. O mismamente frecuente, adolescentes que tienen una eyaculación durante la noche a través de sueños eróticos. Y fíjate, estaban durmiendo. O sea, que no siempre se tienen que llegar a tocar las personas para tener deseo. O sea, es que el deseo parte de un estímulo cerebral. Y la persona, la creencia también de que los chavales y sobre todo los más chiquitos con capacidades diferentes, que se le despierta desde muy niños esa sexualidad a nivel de orgasmos o de tocamientos, pues dicen, bueno, es que eso es malo porque ha aparecido muy pronto, eso hay que erradicarlo y eso hay que corregirlo. ¿Qué opinas, Irene, de eso, de esas creencias? Pues creo que al final es una manera de no aceptar la sexualidad y el autoconocimiento como algo natural, ¿vale? Muchas veces parece que nos podemos mirar el resto del cuerpo y tocarnos el resto del cuerpo, pero parece que el mirar los genitales o tocarlos es como si fuera algo malo. Ahí ya estamos poniendo una connotación negativa sin darnos cuenta. Y tenemos que intentar ver los genitales como algo más. Esto es algo que yo veo muchas veces en consulta y me da mucha pena, porque al final, especialmente con las mujeres que son con las que yo trabajo, veo mujeres que llegan a consulta y no se han mirado nunca sus genitales. Y esto viene de esta creencia, ¿no? Entonces,
hay que mirarnos porque no solo de una manera sana para saber si realmente estamos saludables o no, sino también de una manera placentera, porque el placer es algo que tiene un impacto en nuestra salud emocional súper importante. Yo creo que en el caso de los discapacitados, la respuesta muchas veces de los padres es que genera pánico cuando ven alguna manifestación sexual en los niños, ¿no? Porque lo primero que pensamos es que, pues eso, que lo que decías, la sexualidad está dormida, que tienen falta de deseo, que no tienen necesidad de sexo, que además que no son atractivos, que no van a gustar a nadie, además que no tienen ninguna posibilidad de formar pareja, ¿vale? Mira, hablando de la discapacidad, sí hay estudios, ¿vale?, que demuestran por ejemplo, en discapacitados de nacimiento van a manifestar su deseo sexual dependiendo del tipo de información que han recibido, ¿vale? Y las posibilidades que les hayan ofrecido de conocer, ¿vale? Y van a tener más necesidad o no. Y luego en el caso de la discapacidad sobrevenida está demostrado que hay diferentes formas de manifestarse. Hay discapacitados que tienen deseo y respuesta sexual, ¿vale?, pero no tienen deseo. Y hay otros casos en los que sí tienen respuesta sexual, pero no tienen posibilidad de autocomplacerse, ni tienen tampoco posibilidad de pareja. Y para esto, no sé si lo sabéis, tú me imagino que sí lo sabrás, ya existen en algunos países más adelantados que nosotros los que se llaman asistentes sexuales, que esto está generando un debate a nivel de sanidad y estamos, que algunos lo consideran que está bien, otros lo consideran una aberración, pero ya está sometiéndose a debate. O sea, asistente sexual que te ayuda a tener respuesta fisiológica, un asistente. Es decir, que hay que empezar a ver socialmente con otros ojos la sexualidad. O sea, hay que estar más abiertos, ¿vale? Y sobre todo nos tenemos que quitar de la cabeza el que hay hombres, mujeres y discapacitados. Los letreros, el baño, hombres, mujeres y discapacitados. No, somos todos sexuados desde nacimiento, cada uno tiene unas necesidades y unas respuestas diferentes y así tiene que ser. O sea, la sexualidad es real en todo y no es ni que sea normal, ni anormal, ni bueno, ni malo. Es diferente y así hay que entenderla y hay que facilitarla. ¿Lo entiendes tú así también? Efectivamente, lo entiendo tal cual lo has definido. Tú, me ha gustado mucho lo que has comentado de los asesores sexuales, porque sí que lo conocía y bueno, me parece que si tratamos el sexo como una necesidad más, no tendríamos por qué echarnos las manos a la cabeza porque haya personas que tengan una condición física en la cual no puedan satisfacerse a sí mismos y les curamos esta necesidad. Me parece muy egoísta el decir que ellos no, porque tienen otras limitaciones. Me ha gustado también mucho cuando has hablado del tema de que pensamos a veces que las personas discapacitadas no pueden ser como personas que puedan ser atrayentes, ¿no?, de cara a otros. Y es que hoy en día vivimos en una sociedad en la que se está poniendo un modelo, ¿no?, de físico de lo que significa la belleza. Y es que yo creo que si cada persona somos diferentes, la belleza debería estar en todo. Entonces yo creo que es súper importante el mensaje de las familias de que tu valor no está en lo que tú realmente representas. O sea, el valor está en ti, no en físicamente cómo te ves. Es que todos somos diferentes. Si partimos de que todos somos diferentes, el valor está en lo que yo aporto o en lo que yo soy, ¿no? Con lo cual, sí, me parece muy potente eso. Y estoy de acuerdo con lo que comentáis y hablando de eso, de las familias a la hora de educar, en muchas ocasiones nos hemos encontrado, a mí, los progenitores, mis padres, no me han enseñado, no me han educado este tema y yo me encuentro ahora con mi hijo con capacidades diferentes que todavía me va a costar más explicarle y entonces están un poco en la creencia de decir, bueno, quizá ya lo aprenderá o quizá no lo necesite. ¿Qué le podríamos decir a esas familias que no tienen esa previa educación, ¿no? Claro, pues que tendrían que empezar en principio por ellas mismas, ¿no? O sea, si no tenemos esa base antes, no podemos transmitirle información a los progenitores. Y es que lo peor es que los niños aprenden por imitación. Entonces, si yo creo que el sexo es algo que no es bueno, si yo creo que tocarme no es bueno, si yo la desnudez la veo como algo que me da pudor, pues obviamente mi hijo lo aprende, porque cuando me voy a quitar una camisa y de repente aparece alguien en la habitación, yo me tapo, como que parece que eso está mal, en la poca naturalidad. Hay veces que con cosas muy, muy sencillas, como puede ser este ejemplo, podemos demostrar que el cuerpo, el sexo, el mostrarnos es algo natural, sobre todo cuando estamos en un entorno que es conocido, ¿no? Y es una manera de transmitirle que no pasa nada y de aceptar su cuerpo. Entonces, bueno, pues sobre todo desde ahí, ¿no? Desde la naturalidad en casa.
sobre todo aceptar el cuerpo, porque muchas veces yo creo que esto crea muchos problemas en la adolescencia, el que no se acepten a sí mismos, ¿no? Qué importante, yo creo que estamos dejando claro la cuestión de deseo y sexo, ¿no? Porque parece como que hablamos de deseo e inmediatamente se enciende la luz de sexo directamente, ¿no? Y claro, en las familias que tenemos hijos, hijas con capacidades diferentes, como hemos estado tratando, esta cuestión de esas limitaciones que nosotros mismos nos ponemos y que evidentemente luego afectan a nuestros chicos y chicas, es la cuestión de infantilizar mucho estas situaciones, ¿no? La cuestión es que, claro, como hablamos de sexo, inmediatamente es igual a deseo, perdón, y es igual a sexo, pues inmediatamente a nuestros hijos, y sobre todo si tienen capacidades diferentes, pues seguimos con la infantilización. Y llega un momento en que tienen 20, 30 años y los seguimos tratando de manera muy infantil. Y por tanto, el concepto deseo no se trata, no se habla, no se da naturalidad por ese motivo, ¿no? Eso que hablábamos también la semana pasada de infantilizar, de alguna manera sobreproteger, ¿no? Y en estos conceptos que tienen peso, porque culturalmente, porque nuestras experiencias han sido estas, y tenemos que ponerlas en cuarentena y no lo hacemos, pues tienen esa importancia trascendental cuando debería ser muy natural, ¿no? Entonces, bueno, me ha encantado mucho vuestras aportaciones y esa manera de romper de alguna forma con esos paradigmas, ¿no? En esas situaciones donde deseo trasciende, como decíamos en el inicio del podcast. No nos quedemos solamente en nivel sexo. Tenemos que ir a ese nivel superior del deseo que nos da lo que es la gestión emocional, nos da ese conocimiento desde nosotros, desde dentro, ese crecimiento personal, que también lo aportamos la semana pasada. Y por tanto, en el punto en el que nos encontramos del podcast, si os parece, podemos ir a cómo podemos gestionar, porque no dejan de ser emociones, cómo podemos gestionar en el núcleo familiar ese concepto deseo, ¿no? Esa gestión emocional, ese poder de las creencias. ¿Qué herramientas, Irene, cómo podemos transmitir desde la práctica? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a ver, yo les diría sobre todo que cuando, pues bueno, en el caso de que el hijo o la hija tenga deseo y, por ejemplo, empiece con prácticas de masturbación, aceptarlo como normal. Eso es lo primero, porque es algo que va a fomentar su deseo y que no es algo que hay que negárselo, ¿no? Fomentar también un poco el tema de erotizar el resto del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a través del tacto. El tacto es algo súper potente, con los abrazos, con las caricias, ahí realmente se estimula mucha y se libera mucha oxitocina. Entonces, esto es algo que va a ayudar a que ellos también sientan ese deseo, porque el deseo es algo que queremos trabajar, ¿no? No queremos que sean personas que no deseen, queremos que sean seres deseantes, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que también les puede ayudar. Y sobre todo, permitirles que se expresen cómo se sienten, si tienen deseo por alguien, reconocérselo, no invalidárselo. Entonces, bueno, sobre todo, darle la oportunidad a ellos de que nos cuenten, ¿no? ¿Qué desean? No sé vosotras qué pensáis desde el punto de vista emocional, Yolanda, que tienes más experiencia. A mí me gustaría Pues, además, disculpadme, a mí me gustaría además introducir en este punto que os está preguntando Irene, también que dejemos un poco también las herramientas, ya que tenemos experiencias en el mundo deportivo y actividad física, ¿cómo podéis ligar esta pregunta, Irene, también con la actividad física y deporte? bueno, pues lo que decía, añado a lo que dice Irene, que lo ha explicado final, el trabajar los espacios de intimidad. Ya que lo vemos con naturalidad, le estamos diciendo que efectivamente no lo vamos a negar ese deseo que tiene, pues buscar esos espacios de intimidad. Y, por ejemplo, en la actividad física, o practicar un deporte o una actividad física con gente, pues a mí me parece que eso invita mucho al contexto natural del que hablamos, que entre ellos mismos se hablan y si no hablan, observan y se dan situaciones. Manuela esto lo explicará mucho mejor. Por ejemplo, esta situación de socialización deportiva puede ayudar, ¿no?, a entenderlo de una manera más fácil, Manuela. Bueno, siempre en el ámbito deportivo se pueden trabajar muy bien todas estas variables. Si estamos hablando de que el deseo son sensaciones corporales que no tienen por qué implicar los genitales, ¿vale? Pues estamos hablando muchas veces de interactuar, ¿no? El mundo deportivo es un medio alucinante donde hay vínculos conjuntos, o sea, es decir, no solamente trabajas tus variables internas que son, pues,
la motivación, la autoestima, ¿vale? Sino que también tienes intereses comunes en el grupo. Entonces son facilitadores para la información. Estamos diciendo que, claro, el miedo que tenemos cuando genera pánico cuando vemos a nuestro hijo, a nuestra hija masturbarse. Entonces no nos prestamos atención muchas veces en qué es lo que le pasa y qué es lo que está sintiendo. Por eso hay que señalar muy bien lo que decía Yolanda, la importancia de ese derecho que tiene desde el principio a ser informado, ¿vale? A ser informado y a esa educación sexual, porque si no lo planificamos eso desde el nacimiento, porque la respuesta sexual la va a tener de una manera o de otra, pero la va a tener porque ha nacido con sexo y va a tener una respuesta a lo largo de su vida. Entonces, no sabemos qué tipo de respuesta va a tener porque va a influir mucho lo que, como decía antes, los estímulos y la formación que haya tenido, pero respuesta va a tener. Si no queremos que tenga una respuesta distorsionada con la realidad, es decir, que ajustado a lo esperado, tendremos que facilitarle el camino de la información y la preparación para cuando esto surja. Por eso hay que estar al tanto de qué es lo que le pasa y qué siente. Y lejos de escandalizar y de ocultar y de que intentar tapar eso, que eso no, no facilitar, ver la oportunidad, ¿vale? Ahí en el deporte, en la escuela, en la familia, ¿vale? Buscar la oportunidad y decir, bueno, aquí empezamos, ¿vale? Y empezar a dar esa información, ese derecho que tiene a estar informado y ser educado para tener una sexualidad placentera. ¿Vale? Crear esos espacios, totalmente de acuerdo, normalizar, fomentar esa interacción de padres y hijos, de abrazos, de tacto, como decía Irene, ¿no? Estos momentos, ¿no? Súper agradables, ¿no? Y donde estamos entrenando el deseo, en definitiva, Claro. Más allá de lo que estamos pensando, que sentimos, que esas preguntas yo creo que son muy importantes, ¿no? A los hijos de qué estás sintiendo en un abrazo, qué estás sintiendo en este momento que te estoy hablando, ¿no? Crear esos espacios hace que abramos la definición de deseo y no nos venga tan de impulso, ¿no? Entonces yo creo que determinar ese cerebro, esa mente y dedicar atención a nuestro cuerpo, que es súper valioso, ¿no? En esa interacción, yo creo que puede ser muy importante, además de lo que estáis comentando, esa gestión emocional, ¿no? Y ese deporte, esa actividad física. A mí me gustaría, porque se me ha pasado el tiempo volando y el podcast me parece que es súper intenso, a mí me gustaría que pudierais dejar un tic al respecto de todo lo hablado. Irene, por ejemplo. Pues que el deseo va de la mano del placer. Me parece súper importante. Y el placer es algo que todos necesitamos y que todos queremos. Entonces, bueno, pues si lo vemos desde ese prisma, quizá lo podemos normalizar. Yo diría también que en contextos de deporte y prácticas de actividad física se aprende mucho, facilita a las familias no tener que dar muchas explicaciones, porque se aprende a observar, a ver el cuerpo de las demás. El compañerismo neutraliza mucho cuando se siente deseo o cuando tienes un amigo, en fin, que la práctica deportiva ayuda a la persona y a las familias a controlar el deseo también. Bueno, pues yo diría que el deseo no es normal ni anormal, que todos tenemos una respuesta fisiológica diferente y que, aunque sea diferente, nuestra manifestación es tan válida como cualquier otra. Pues estaba claro que nos gustaban los retos. Y entonces hemos trascendido esa palabra tan extraña, tan poco usual, pero que nos lleva a otros niveles, simplemente. A intentar que la vida, aprovecharla y tener mayor potencial para ello, ¿no? Sacar todo nuestro potencial, no limitarnos, ¿no? Las creencias, los paradigmas están para eso. Nosotros tenemos que ser, pues, aventureros, desde el punto de vista de ¿qué más puede haber, ¿no? Solamente es sota, caballo y rey, puede haber más cosas. Pues vamos a intentar normalizar para llegar ahí. Y cuando separamos mente y cuerpo ocurre esto, porque también sentimos de manera diferente. O sea, es una vuelta al interior cuando enfocamos en lo que estamos sintiendo. Y yo quiero dejar una frase que decía Platón, que es, Platón, lo tengo apuntado, nos señaló incluso que el deseo pertenecía
a la esfera de las almas. Va más allá de lo que estamos entendiendo como impulsor. Me ha encantado el podcast. Hemos empezado con una energía y hemos terminado con otra, incluso muy reflexiva. Muchas gracias, Irene, por acompañarnos. Te esperamos también la próxima semana. Vamos a abrir estos 2 capítulos y bueno, Mayores, te agradecemos muchísimo tu intervención. Gracias a vosotros, el placer es mío siempre. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a todos. Muchas y a gracias, todas. Manuela. Gracias. Y yo estoy encantadita con Irene, con todas las cosas que nos está enseñando. Muchas gracias a todos. Gracias. Estamos por y para vosotros una semana más. Estamos en redes sociales, acompañarnos, decirnos vuestras opiniones, qué os ha surgido de todo esto. Sé que vamos a tener muchas llamadas y las iremos compartiendo la próxima semana. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Abriendo paso al talento. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser un gran regalo para alguien. Si no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete en Abriendo Paso al Talento.